desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Uso el voto, dice, vea. Aquí está. Esta es la imagen del día. La jornada electoral que hoy se vivió en Cali, Jamundí, Dagua, Candelaria y Palmira en busca del sí del 5% de su censo electoral para integrar con Cali una sola área metropolitana, de la que también harían parte otros municipios en el vecino departamento de Cauca. La jornada en la que también se estrenó a manera de prueba el reconocimiento facial de los votantes tuvo el resultado esperado por el alcalde de Cali y sus vecinos. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Contraloría dice que en La Paz se han invertido 88 billones, que hay inequidad regional en la reparación y que se investigan 511 hallazgos administrativos, penales y fiscales. Se respetará el marco fiscal. Ministro Bonilla anuncia que en 10 días se anunciará el recorte necesario al presupuesto nacional. La Cancillería ya terminó su investigación a Armando Benedetti, quien anunció que se someterá a terapia de rehabilitación por alcoholismo y drogas. Margarita Cabello se está despidiendo de la Procuraduría con una feria de nombramientos, denuncia el sindicato. Y en Top Secret, el trago amargo del canciller Murillo en Tumaco, el cascarrabias que sale de Minhacienda y la lluvia de solicitudes para ser gestor de paz desde las cárceles colombianas. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El gasto público del siguiente año no pasará por encima de los topes del marco fiscal del mediano plazo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que hay ambiente para aprobar la ley de financiamiento. Marta Olaya. María Fernanda, pero también anunció un nuevo recorte del presupuesto de este año para poder cumplir con la regla fiscal tal y como lo recomendaban algunos sectores. Para cumplir con la regla fiscal que según algunos analistas está en riesgo de no cumplirse este año debido al menor recaudo tributario, el gobierno prepara un recorte adicional a los 20 billones de pesos de junio pasado. Se cumple la regla fiscal. El nuevo recorte, según confirmó el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, Noticias 1, sería superior a los 30 billones de pesos. El decreto saldrá en los primeros días de diciembre. Efectivamente se va a hacer un decreto de recorte. Estamos girando alrededor de esos 33 billones y debe salir en estas 2 semanas que quedan. El jefe de las finanzas públicas explicó que el recorte se realizará en los recursos no apropiados del presupuesto y reiteró que los sectores de salud, educación y tierras no tendrán ajustes. Estamos haciendo un seguimiento consensuado a la ejecución del presupuesto. El recorte viene y tenemos que mirar qué queda en términos de pérdidas de presión y qué queda como reserva para el año entrante. Es un recorte presupuestal, o sea, que es sobre aquella porción de presupuesto que no se ha apropiado y que todavía la podemos suspender. Igualmente aseguró que sí hay ambiente político para negociar la ley de financiamiento que busca cubrir un déficit de 12 billones de pesos del presupuesto de 2025. Vamos a tener una reunión con los ponentes del Senado para saber si efectivamente ellos se van a quedar con una actitud de negativa o si se puede trabajar con ellos. Esta ley no tendría efectos el año entrante, sino en el siguiente, y sus principales réditos sería para las empresas, según explica. Resulta curioso que estén los gremios en desacuerdo con bajar el impuesto de renta corporativo, cuando todo el tiempo lo han pedido. Ahora ya no les sirve. El principal es bajar el impuesto de renta corporativo. Sus efectos se comienzan a sentir en el 2026, en el 2025 es neutro. De no aprobarse la ley de financiamiento los primeros días de enero, el gobierno deberá expedir un decreto para suspender algunos recursos del presupuesto de 2025. Si la conclusión es falta un pedazo por financiar, el 2 de enero tendremos que sacar un decreto de suspensión de presupuesto en ese pedazo, esperando que se haga que se consigan los recursos más adelante. El gobierno tendrá que expedir por decreto antes del 31 de diciembre el presupuesto de 2025 por 523 billones de pesos. Un hijo del inspector general de la policía, tercero al mando en la fuerza, fue asesinado durante una aparente riña en el sur de Bogotá.
Según testigos, en el barrio Quiroga, detrás de la sede de la alcaldía local Rafael Uribe Uribe, un sector popular del sur de Bogotá, el hijo del general William Rincón, el tercero al mando de la Policía Nacional, estaba acompañado por una joven y una escolta de la policía cuando de repente se vieron involucrados en una riña con otras 3 personas. Uno de los agresores sacó un arma de fuego y les disparó, asesinando al hijo del alto oficial. Siendo aproximadamente las 11:30 de la mañana, se informa a las autoridades el desarrollo de un hecho violento donde resultó muerto un ciudadano de 21 años de edad en la localidad Rafael Uribe. El escolta del hijo del general Rincón reaccionó contra el sicario. El intercambio de disparos dejó además 3 personas heridas. Los investigadores de la DIJÍN y la Fiscalía intentan establecer, entre otras informaciones, las identidades de los atacantes y si habían consumido drogas o licor. Con motivo de los 8 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la Contraloría General hizo un balance de la ejecución presupuestal para su implementación. Además de la inequidad regional y el atraso contractual, hizo hallazgos fiscales. A 8 años de haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC, su implementación en términos de resultados de gestión y recursos está rezagada, según advirtió el informe de la Contraloría. El ente de control señaló que para cumplir con todas las metas del acuerdo de paz se necesitan cerca de 480 billones de pesos, de los cuales 300 billones son para reparar a las víctimas. A cifras de hoy van invertidos unos 80 billones de pesos. Estamos hablando de cifras 2016 versus pesos constantes 2024. Y para cumplir a 2031, cuando se terminan los 15 años iniciales del acuerdo, estaríamos hablando de que se necesitan más de 180 billones de pesos para cumplir con todas las metas de implementación del acuerdo final de paz. Para cumplirle a las víctimas estamos hablando de 300 billones de pesos. El informe revela que los recursos asignados para la implementación de los acuerdos no se están destinando de manera adecuada. Además, en los 170 municipios PEDET, la inversión sigue siendo insuficiente. Se están reportando cifras del acuerdo de paz que no corresponden, por ejemplo gastos de inversión que dicen que van para el acuerdo de paz, pero estos gastos no tienen nada que ver con las metas y el cumplimiento del acuerdo final de paz. Pese a que hasta la fecha se han invertido más de 218 billones de pesos para reparar a las víctimas, el organismo de control advirtió sobre deficiencias en su ejecución. Hemos encontrado en ese informe de víctimas que nuestras víctimas siguen siendo más pobres que la media de pobres en el país, que desafortunadamente en algunos departamentos como Nariño y Chocó lo que se invierte por víctima son cifras inferiores a los 1.000 pesos. Hay otras zonas en la costa donde por víctima superamos 4 o 5 millones de pesos por víctima. En tierras, el informe señala que hasta el momento se han entregado 18.201 hectáreas, es decir, el 2.1%, mientras que el acuerdo estableció otorgar 3 millones de hectáreas a la población campesina. Aún es insuficiente la tierra que se tiene para poder cumplir con el punto 1 del acuerdo final de paz, que es la reforma rural integral. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas, iríamos en un balance de 2 millones, pero cuando vamos a ver el tema de la legalización y de la entrega de tierras, no supera las 200.000 hectáreas. Frente a la reincorporación de los firmantes actualmente partido comunes, según el ente de control, enfrentan serios problemas de seguridad, con 431 de sus integrantes asesinados. La Cancillería colombiana confirmó hace minutos que efectivamente solicitó a través de su embajada en Estados Unidos un perdón presidencial para Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, dirigente de las FARC, sentenciado a 60 años de prisión. El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de indultar a los sentenciados en el sistema judicial de ese país y por tradición los presidentes suelen indultar a varios reos en el cierre de su mandato presidencial. La Cancillería ya concluyó su investigación a Armando Benedetti, luego de que abandonara la representación diplomática que tenía en Italia para ir a España a golpear a su esposa. Pero el canciller dijo que todavía no es hora de compartir el resultado. El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que ya está terminada la investigación que el Ministerio de Relaciones abrió contra el embajador Armando Benedetti con motivo de los casos de abandono del cargo y violencia machista. Es una investigación que ya está lista para producir una decisión inicial.
Y hay algunos temas que son más del resorte personal, que yo creo que hay que respetar ese fuero. Tal como lo dice el canciller, la investigación tiene que ver con las actitudes personales del embajador de Colombia ante la FAO. Pero ahora él admite que sus comportamientos públicos han tenido que ver con su adicción a las drogas y el alcohol, que él reconoció en una reciente entrevista. Yo nunca me voy a sanar realmente el alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme. El embajador anunció que se someterá nuevamente a un tratamiento de rehabilitación en Mazatlán, México. El certificado que se le expida al final de su teórica desintoxicación no solo le serviría como atenuante de la eventual sanción disciplinaria que anuncia la Cancillería, sino también ante la justicia española que lo procesó por violencia machista. Pues hace 4 meses abandonó su cargo en Italia y en España agredió a su esposa Adelina Guerrero Cobo. A su adicción también le atribuye el viaje a Estados Unidos que lo convirtió en inelegible para entrar a ese país y el estado de ánimo que lo impulsó a insultar por teléfono a Laura Sarabia. Al punto que su anterior jefe decía que la drogadicción era la identidad personal de su embajador ante la FAO. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Sin embajada en Italia, ni admisión en Estados Unidos y con proceso judicial en España, se espera que ya con el certificado de rehabilitación en la mano, Benedetti regrese a Colombia, donde también tiene pendientes expedientes por irregularidades en la financiación de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, corrupción en pagos de la fiduprevisora, entre otros. El sindicato de la Procuraduría dice haber descubierto que para dejar fichas suyas dentro de la entidad, la saliente procuradora Margarita Cabello anda por estos días en una feria de nombramientos. Somos modelo en materia de corrupción y de trabajo. Margarita Cabello dejará la Procuraduría en 1 mes y medio y está haciendo movimientos de personal que le permitirían dejar fichas clave y familiares en cargos de difícil remoción en esa entidad. Que hay una feria de nombramientos al interior de la entidad. Según el presidente del sindicato de la Procuraduría, William Millán, en la feria de nombramientos dejará hasta sus familiares atornillados. Estoy hablando de la doctora María José Campos Caparroso, que era directora del Instituto de Estudios, nombrada Procuradora Judicial 2, con un salario de más de 36 millones de pesos. El doctor Carlos Alberto Castellanos Araujo, secretario general, también designado como Procurador Judicial 2. María José Campos Caparroso, sobrina política de Cabello y vinculada a la Procuraduría desde que su tía llegó, será la nueva Procuradora Judicial 2. El secretario general, Carlos Alberto Castellanos, coterráneo de Cabello, fue nombrado de planta también como Procurador Judicial. Hemos diseñado un plan. El cuadro lo completa otro Cabello, Gustavo Elías Cabello Beltrán, también de Barranquilla, y quedó nombrado en provisionalidad en el despacho del procurador. Lo que se busca es dejarlos en esos puestos y no permitir que el nuevo Procurador General de la Nación disponga de esos nombramientos. Aunque por ley de transparencia los nombramientos deben ser publicados en la página web de la Procuraduría, solo existe el registro de los nombramientos hasta septiembre y que según ese listado son más de 160 personas que recibieron la provisionalidad. Son encargos de carrera administrativa que no pueden ser desvinculados sino en virtud de que una persona ocupe el primer puesto y gane el concurso o por una sanción disciplinaria. Hace 2 meses, el Consejo de Estado ordenó a la Procuraduría adelantar el concurso de méritos ante más de 2.700 vacantes en la entidad. El chofer de la UNP, que desde que fue capturado con cocaína en un carro de protección, se conoce como narcochofer, ha entregado versiones contradictorias en sus entrevistas públicas y confusas en las privadas de su principio de oportunidad. Bueno, 5-4. El narcochofer Manuel Antonio Castañeda, capturado el 10 de diciembre de 2022 mientras transportaba 168 kilos de cocaína en esta camioneta de la UNP en Totoró, Cauca, y quien ahora goza de libertad por un acuerdo con la Fiscalía y con un esquema de protección de la misma UNP, se contradice mientras entrega sus versiones a distintos medios de comunicación. Yo ya era consciente. El pasado 11 de septiembre, este delincuente le dijo a la revista Cambio que el día de su captura bajó voluntariamente del vehículo en el que llevaba el cargamento de cocaína y negó haber ofrecido dinero a los policías para que lo dejaran seguir. Soy quien me bajo un vehículo, cierro el vehículo y abordo al patrullero y le digo que realmente pues yo estoy transportando cocaína y de qué manera pues podemos organizar el tema.
pero nunca hubo un ofrecimiento de los 300 millones que ellos mencionan. 2 meses después, en entrevista con la revista Raya, el narcochofer cambió su versión. Me bajo del vehículo a esas horas de la madrugada y le digo que yo traía mi pecado, que cómo era y que le ofrecía en su momento pues 300 millones de pesos. Este chofer al servicio del narcotráfico no solo se contradice frente a los medios de comunicación a los que ofrece sus entrevistas, sino que también ha cambiado sus versiones en diferentes interrogatorios en la fiscalía. Todo el mundo tiene sus tentáculos ahí. En este informe, el investigador de campo de la Policía Judicial del 9 de febrero del año pasado, este bandido señaló la cantidad aproximada de cocaína que transportaba. Inicia a relatar los hechos relacionados con su captura, manifestando que los policías captores al parecer no reportaron toda la sustancia que incautaron. Manifiesta que él transportaba un total de 230 o 240 kilos de sustancia. 5 meses después, el 6 de julio de 2023, en este interrogatorio, el bandido mencionó una cantidad distinta del alcaloide que llevaba, pues según él, no eran 168 kilos como informaron los policías. Yo le manifesté en ese momento que lo que se llevaba era más, que eran 212 unidades y ellos no me prestaron atención y no me volvieron a dirigir la palabra. Castañeda también entregó diferentes versiones frente al precio que le pagaban por cada kilo de cocaína que movilizaba. En diciembre de 2022 aseguró que recibía 300.000 pesos por cada panela de alcaloide y el 6 de julio de 2023 le dijo a la fiscalía que le pagarían 100.000 pesos por kilo transportado. Cali y sus ciudades vecinas le dijeron sí a su integración en una región metropolitana en las elecciones experimentales con la identificación biométrica facial de todos los votantes. Miguel Ángel. María Fernanda, según los resultados entregados por la registraduría hasta hace pocos minutos, de los 7 municipios que entraron en la consulta, solo 3 aprobaron la creación del área metropolitana de Occidente. Hoy los habitantes de Cali, Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira en el Valle del Cauca y Puerto Tejada de Villarrica en Cauca asistieron en una jornada típica para votar la consulta popular que crea el área metropolitana de Occidente. 964, ahí está la 9, vea. El alcalde de Cali, Alejandro Deder, junto con el registrador nacional Hernán Penagos, entregaron los primeros resultados que avalan la consulta. Solo nos queda certificar en los datos del 5%. Obviamente entenderán ustedes que estos son datos de preconteo que, como siempre, llegan con mucha agilidad. El alcalde de Cali, impulsor de esta consulta, dio ejemplo votando desde temprano y explicó la importancia de que se cree el área metropolitana de Occidente. Y van a ver que el área metropolitana del suroccidente se va a volver un gran motor de desarrollo social y económico para todo el suroccidente de nuestro país. Aunque las urnas cerraron a las 4 de la tarde y se puso en marcha el sistema biométrico de la registraduría, la consulta arrojó resultados preliminares que destaca que el umbral que necesitaba se cumplió y que los votos en los preconteos dan una victoria a la conformación del área metropolitana. Listo el voto, dice, vea. La registraduría informó que una vez se tengan los resultados finales, serán entregadas a las autoridades para darles cumplimiento a la decisión de los ciudadanos. Otra consulta popular también se llevó a cabo hoy en el sur de Colombia para la conformación del área metropolitana del Piedemonte Amazónico, en donde la ciudadanía no acudió y no logró el umbral necesario. En su chance como fiscal general, Marta Mancera dio parte de la captura de alias Pacho Malo, uno de sus funcionarios que accedía al sistema SPOA para beneficiar a narcos. Pero la justicia no avanzó en su caso y él regresó a su escritorio, a su computador y al SPOA. Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho Malo, fue judicializado este año por facilitar la entrada de mercancía por los puertos de Buenaventura y Barranquilla. Sin embargo, el investigador de la Fiscalía hoy goza de su libertad. Tendría lazos con organizaciones criminales o redes de narcotráfico del Valle del Cauca. Sin embargo, se dice, la Fiscalía no habría tomado ninguna acción contra el servidor señalado de tener esa vinculación con la organización criminal. Pero Pacho Malo no solo está libre desde octubre de este año, sino que a los pocos días fue reintegrado a la Fiscalía como técnico investigador en la Unidad de Policía de Río Negro, Antioquia, pese a las alertas de que podía poner en riesgo el caso. Francisco Javier Martínez Ardila podría afectar el proceso, podría afectar los actos de investigación que aún deben practicarse en este caso, podría incidir negativamente en la alteración o destrucción de las pruebas o los testigos. Antes de ser capturado, Pacho Malo también aprovechó su cargo para ingresar al SPOA y alertar a los cabecillas de procesos en su contra, razón por la que también había sido privado de la libertad. Hemos logrado en la Fiscalía General de la Nación investigaciones contra nuestros propios funcionarios, en formularles a 130 servidores
por distintos delitos, entre esos la corrupción. Aunque el 22 de febrero fue capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso a uso de un sistema informático, el expediente no progresó después de este anuncio. Los términos de su proceso se vencieron y él no solo recuperó su libertad, sino también su trabajo y, por supuesto, su acceso al sistema SPOA en el cual delinquía. La Fiscalía también está indagando si Pachumalo tiene responsabilidad en el delito de favorecimiento al narcotráfico, pues él, supuestamente aprovechándose de su cargo, habría permitido que salieran sustancias ilegales a través del puerto de Buenaventura. Luego de buscar reparación y protección en Colombia sin conseguirla, una delegación del pueblo Wigua de la Sierra Nevada viajó a Europa en busca de solidaridad. Entre el 98 y 2002 se presentaron 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Recolectar evidencias que conllevan a la reconstrucción de la verdad sobre el intento de destrucción que vivió el pueblo Wigua. Los Wigua, uno de los 4 pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, han sido objeto de los grupos armados ilegales que se camuflaron entre ellos para realizar sus acciones bélicas, generando estigmatización y persecuciones contra los mismos integrantes de la comunidad. En La Paz no ha cambiado su situación. Resolvieron enfrentar las persecuciones, amenazas e intimidaciones con una gira por Europa para pedirle a la comunidad internacional la protección que aquí no les han dado. Nos hemos reunido con entidades del Estado británico, con personas a la cual nosotros les estamos pidiendo auxilio por lo que está ocurriendo en nuestro territorio. En el 2012 esta comunidad fue víctima del paramilitarismo, donde fueron asesinados 16 de sus integrantes en San Juan del Cesar, sur de La Guajira. Necesitamos salvaguardar a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, del cual se encuentran en un gran riesgo en estos momentos de ser víctimas de los grupos armados. Los líderes del pueblo Wigua se han reunido con representantes políticos del Reino Unido y Bruselas por las múltiples amenazas que han recibido últimamente. La difícil situación de violación de derechos humanos que hoy tiene el pueblo Wigua, que viene afectando a muchas comunidades, entre eso pues lo que ha sucedido nuevamente con el desplazamiento de más de 600 personas entre niños, niñas y mujeres embarazadas. Aunque en el 2018 el Estado colombiano pidió perdón por lo ocurrido, esto no ha significado el final de las amenazas contra sus vidas, su tierra y sus costumbres. Un analista financiero ranqueó a Bogotá entre las ciudades más vivibles, entre otras cosas por el precio de su café, lo que indican los indicadores. El portal de análisis financiero suizo The Bureau publicó su índice de mejores ciudades amigables con buenos precios, con Bogotá en el puesto 18. En su ranking clasificó por aparte el precio de un capuchino, encontrando el más caro en Copenhague, seguido por el de Nueva York, el de Berna, Suiza y el de Washington, D.C., mientras que el más barato lo encontró en Bogotá. Esto indica que el tinto en Dinamarca vale 4 veces más que en Cundinamarca. Esto es lo que indican los indicadores. Conociendo las dificultades de monitorear los signos vitales de un bebé, un ingeniero colombiano diseñó un dispositivo para hacer la experiencia menos incómoda para los niños y menos desafiante para los médicos. Monitorear el cerebro de un ser humano significa un reto electrónico máximo, pero aún mayor es el reto cuando el paciente es un niño y aún mayor si es un neonato. En vez de rapadas y adhesivos, un ingeniero colombiano plantea un casco para recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos. Tengamos unas medidas directas e indirectas de la actividad cerebrocardiopulmonar y con un sistema de inteligencia artificial y de gestión de información podamos generar alarmas automatizadas y tempranas de posibles complicaciones. Este dispositivo brinda una mayor precisión en la medición de las señales del cerebro y corazón, los niveles de oxígeno en la sangre y la temperatura del recién nacido. Estos fueron fabricados con impresoras 3D para que los bebés no corran riesgo de ser afectados por superficies peligrosas. Son obviamente muy pequeños, muy frágiles, muy sensibles. El solo hecho de yo exponerle la cabecita para colocar electrodos de adultos, pues digámoslo así, el solo tamaño y la exposición
a ese tipo de sensores, pues puede generar incluso hipotermia o complicaciones. Esta información de los neonatos llega a un software que sincroniza las señales emitidas por los recién nacidos y en caso de correr riesgo el menor, este alerta al equipo médico de emergencia. Las madres de la Candelaria, que hace más de 2 décadas se unieron para buscar a sus hijos en medio de la guerra, ahora son un colectivo que busca preservar la memoria y darle una opción económica a las víctimas, al igual que a otros grupos. Mi nombre es Yolanda Paz. A través de nuevas narrativas como el arte, la cultura y el emprendimiento, víctimas del conflicto buscan la reconciliación del país. Donde nos encontramos acá líderes sociales, víctimas del conflicto armado y diferentes actores sociales para tener un diálogo de improbables, que es lo que representa para nosotros un ejercicio de reconciliación en el país. Las víctimas no se quedaron en el dolor, por eso decidieron emprender para buscar su propio sustento. Ya llevamos 25 años y no hemos podido tener siquiera una persona que hemos encontrado. De todas maneras, nosotras aquí no nos podíamos quedar con el llanto y con el dolor en la mano y mostrándole a la gente la tristeza. No, nosotros pensamos un emprendimiento de bordar unos bolsos para poder vender y sostener las mismas madres. Muchas veces la gente ve el tema de la moda como algo superficial, pero la moda se convierte en una forma que la gente pueda conocer el territorio. Nosotros tenemos un estampado que se llama Río Suriquí, está inspirado en un río del Urabá, y ahorita en ese río están haciendo turismo. Organizadores del encuentro argumentan que resolver los conflictos de una manera no violenta es una forma de generar paz. Y estos ejemplos de estos emprendimientos del arte, el deporte, la música, nos representan eso, como también promovemos y resignificamos esas heridas del pasado, pero nos imaginamos un futuro compartido. En Colombia, mirarnos a los ojos y dialogar es una de las cosas más revolucionarias que pueden suceder para frenar el conflicto. Estos diálogos improbables nos permite conectarnos en favor de construir un país que puede reconciliarse y que puede construir en esperanza. Estos rostros golpeados por la violencia insisten en el camino de la reconciliación mediante la expresión cultural. ¿Sabe usted de cuántos son sus deudas en este momento? Responder a esta interrogante es el primer paso para librarse de ellas. La buena gestión de las deudas es fundamental para mantener una salud financiera estable. Para dar el primer paso, haga un inventario de todas sus deudas, incluyendo montos, tasas de interés y plazos de pago. Esto le dará una visión clara de su situación. Establezca un presupuesto mensual que contemple sus ingresos y gastos. Incluya un plan para destinar una parte de sus ingresos al pago de deudas. Priorice las deudas. Decida si pagará primero las deudas con las tasas de interés más altas o las de menor monto. Consolide sus deudas. Si tiene múltiples deudas, evalúe juntarlas en un solo crédito consolidado que le permita simplificar los pagos y en algunos casos reducir la tasa de interés. La gestión de deudas requiere compromiso y disciplina. Para ello, establezca metas realistas y manténgase enfocado en sus objetivos financieros. La COP29 en Azerbaiyán concluyó con un acuerdo en el que los países ricos pagarán $300.000 millones anuales a los países en vías de desarrollo. La negociación estuvo estancada porque las naciones más vulnerables al cambio climático pedían $500 millones al año, mientras que los países desarrollados ofrecían $250.000 millones. En las últimas horas de la cumbre parecía que no se iba a lograr un acuerdo, luego de que un grupo de países en desarrollo dejara la sala por el poco monto ofrecido. Este es Noticias 1, la red independiente. Gracias por continuar con nosotros. El gobernador de Boyacá hizo un vuelo en helicóptero a un municipio que está a 25 minutos de Tunja por carretera. Él explicó que tuvo que hacerlo para regresar rápido a terminar un consejo de seguridad, pero de lo que hizo allá solo explicó que era agenda pendiente. Le vamos a dar aquí un aplauso, niños, a nuestro querido gobernador. El pasado jueves el gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, fue el primero en llevar un helicóptero a Nuevo Colón, que está a 25 minutos de Tunja en bus por una de las mejores carreteras del país. Allí lo esperaba la alcaldesa recién destituida por el Consejo de Estado. Quiero presentar un cordial saludo a nuestro querido gobernador, el ingeniero Carlos Amaya. En estos momentos de dificultad para mí, la visita sorprendió tanto como el helicóptero, pues las obras que Amaya iba a inaugurar no eran nuevas. Que fueron financiadas por la anterior administración y el anterior gobernador. Es decir, no era una gestión ni de la señora alcaldesa ni del señor gobernador. A la alcaldesa Alba Merly Marantá le fue anulada su elección porque el tribunal conoció las evidencias de que por ella habían votado electores de otros pueblos. Gente que venía de otras partes,
porque deambulaban, no se sabían ubicar dentro del perímetro urbano, en fin, es decir, eso fue manifiesto. El gobernador, en respuesta a las inquietudes de Noticias 1, dijo que tuvo que ir en helicóptero para no interrumpir un consejo de seguridad. Volví rápidamente a Tunja a terminar la reunión con el coronel Barbosa y por la necesidad de ahorrar tiempo usé el helicóptero. Estando con el gobernador, la alcaldesa Marantá envió una tutela tratando de salvar su empleo, pero esta fue rechazada de plano, de manera que a él le corresponde nombrar reemplazo temporal y convocar a elecciones, pero como aún no lo ha hecho, dice no es ilegal inaugurar obras allá. Que no se han convocado elecciones, por lo cual no existe ninguna prohibición de inauguración de obras, y que no he nombrado alcalde encargado porque el tribunal de origen, que es el Tribunal Administrativo de Boyacá, no me ha notificado. Según nos informó la gobernación, el viaje completo, ida y vuelta, que en Autoboy vale 28.000 pesos, costó 1.979.000 pesos más IVA. El gobernador, solidario con la alcaldesa destituida, le ofreció un nuevo empleo a cambio del que perdió por la vía judicial. Cuando ustedes sean alcaldesa, si tienen ganas de seguir trabajando, ahí la gobernación va a tener un puesto bastante. Esta semana arranca la temporada decembrina, que es en la que los colombianos hacen sus mayores gastos. Planear cada desembolso le permitirá disfrutar más su tiempo y su dinero. Informes del DANE indican que diciembre es el mes en el que más gastan los colombianos. El 13% del total de gastos de cada año se destinan a la temporada navideña. Para no comprometer la estabilidad financiera, se recomienda elaborar un presupuesto y no dejar las compras para último momento y así evadir los precios más elevados. Para aquellas personas que reciben una prima es muy importante planear con anticipación a quiénes les voy a dar regalos, qué regalo le puedo dar y aprovechar las épocas de promociones. Se viene Black Friday. Si quiere tener una tarjeta de crédito, se sugiere buscar una que no tenga cuota de manejo. Además, expertos consideran que los ingresos adicionales de diciembre deben ser invertidos para generar rentabilidades. En próximo año, para junio y diciembre, se estima que la inflación va a estar en el 4%, así que abrir un CDT hoy con tasas al 11 es un gran negocio. Por eso las personas que tienen excedentes de liquidez con la prima están aprovechando para abrir sus CDTs a un año e incluso 2 años. Según la encuesta de NAPSE de consumo de Navidad, el 82% de los colombianos compra ropa para regalar, el 32% compra accesorios de vehículos y de belleza y un 26% juguetes. El mercado financiero está hecho para que personas y empresas no solo dependan de su propio capital para sus desarrollos, pero para que este funcione a favor del usuario es necesario mantener un historial limpio. Su historial y puntaje crediticio reflejan su comportamiento frente a las obligaciones. También determinan su acceso a productos financieros y crediticios. Tener una buena reputación crediticia y un buen historial de crédito es su carta de presentación ante las entidades del sistema financiero, lo que puede abrirle las puertas a mejores opciones de crédito con condiciones más favorables. El crédito bien usado le puede ayudar a impulsar sus proyectos personales, como por ejemplo estudiar, emprender un negocio o mejorar su vivienda. Sin embargo, para aprovecharlos es importante mantener un comportamiento financiero responsable. Para empezar a mejorar su historial crediticio, es recomendable consultar su puntaje de crédito, el cual es clave para medir la salud financiera de una persona. Un buen puntaje abre la puerta a mejores condiciones de crédito, como tasas de interés más bajas y mayor facilidad de aprobación. Analizar su perfil crediticio es clave para construir una reputación. Esto también le ayudará a solicitar un crédito hipotecario o cualquier producto financiero de manera más sencilla. Son ya 745 feminicidios en Colombia, este año que aún no termina, según los hallazgos del Observatorio Nacional del Tema. Y según la encuesta regional, el 80% de las mujeres de América Latina sufre violencia de género. Según la encuesta regional de violencia de género de Avon, el 80% de las mujeres en Latinoamérica ha sufrido algún tipo de violencia de género. Y de acuerdo con investigaciones del Observatorio de Feminicidios Colombia, en el país 745 mujeres han sido asesinadas este año. Muchos de los feminicidios en este país ocurren en mujeres que nunca han hablado. Lo primero que tienes que hacer es hablar. En el último partido entre Nacional y Medellín, la Fundación Avon se tomó la cancha para resaltar la importancia de
de que las mujeres cuenten con redes de apoyo que les evite ser víctimas de violencia de género. Si nos están revisando el celular, si nos están diciendo cómo vestirnos, si nos están aislando de nuestra familia, de nuestros amigos, pues definitivamente esto es violencia. Las mujeres que están padeciendo situaciones de violencia pueden comunicarse a la línea nacional 155 para recibir orientación. El ya tradicional retraso del presidente tuvo al punto del desespero a una comitiva de Naciones Unidas en el aniversario de la paz. El trago amargo del canciller en Tumaco, la epidemia de gestores y un cascarrabia sale del Ministerio de Hacienda. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Fumando espero a la que tanto quiero. En la carpa dispuesta este jueves en la Plaza de Bolívar para conmemorar el 8º aniversario de la firma de la paz con las FARC, la espera del presidente aceleró el ritmo al que fuma el jefe de los desmovilizados. En contados minutos llega el presidente de la República, Gustavo Petro. Como este, fueron 4 anuncios de la maestra de ceremonia. En contados minutos llega el presidente. Pablo Catatumbo también estaba nervioso por la espera y en un momento dado también el ministro de Interior, que estaba avergonzado con Rosmary Di Carlo, secretaria adjunta para Asuntos Políticos y Paz de Naciones Unidas, a la que Antonio Guterres había enviado en su lugar. La espera duró 2 horas y 20 minutos, hasta que hizo su aparición el presidente. Hay un cuarto punto, me van a disculpar la gripa. Pero... Quien ni siquiera se anunció ni se disculpó esta vez fue Juan Manuel Santos, que solo esta mañana, 4 días después, posteó un video calificando el proceso de paz como el mejor del mundo. Que el mundo entero ha exaltado como un gran ejemplo. Y nuevamente ignoró los aportes de la sociedad civil para construir la paz durante las décadas en que la clase política se negó a hacerlo. Perdone que le diga, pero es para limpiar la próstata, es medicinal. El canciller, que ayer acompañó a la agencia de cooperación USAID a visitar los proyectos productivos de las víctimas en Tumaco, tuvo que pasar un trago amargo. El biche hizo efecto inmediato, pues la enviada de la agencia de cooperación lo invitó a hacer un corazón para celebrar el proyecto y a él le salió más bien como un estómago. El nombramiento de gestores de paz hace 3 semanas hizo viral entre los criminales del país una nueva cepa de ganas de gestionar la búsqueda de verdad, justicia y paz y beneficios para los ya condenados. El viernes pasado, el presidente Petro recibió en su despacho esta carta firmada, entre otros, por Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel y su jefe político William Mayorga, el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez alias Kiko Gómez, el antiguo creador de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán, el financiero del clan Castaño, Jacinto Alberto Soto alias Lucas, el antiguo jefe de la banda Los Urabeños, Rodolfo Morales alias Rogelio, y el ex jefe del bloque metro de las autodefensas, Edilson Hoyos alias El Canoso. Algunos de los privados de la libertad quieren también que cambie el reglamento para el ya popular DEA Express, en el que tarde o temprano viajarán, es decir, que los envíen después de confesar. Todos en la carrera séptima con calle séptima de Bogotá se han quejado sobre el carácter de Oliver Pardo, el recién nombrado director de política macroeconómica de Minhacienda, que desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana le echó la madre a todos los que votaron por Petro. Noticias 1 conoció que los reclamos fueron estudiados cuidadosamente por el ministro Bonilla y en la única conversación cordial de la que se tiene referencia con él en todo el edificio, aceptó dejar su cargo a mediados de diciembre próximo. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.